Muy bien, abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 12. Y dice la bendita palabra del Señor: porque nuestro esplendor es este. Déjeme leerle este texto, esta versión. Porque nuestro esplendor es este: el testificar de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con el favor y guía de Elohim, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con ustedes. Voy a leerles esta versión. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, la Reina Valera, que es la versión que ustedes tienen, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Déjeme leerle, por favor, esta otra versión, y vaya usted subrayando, le pido encarecidamente, la palabra conciencia. ¿La palabra qué? Diga conciencia. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en esta versión, dice: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes, con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. La palabra clave aquí es conciencia. Muy bien. El apóstol Pablo estaba señalando, escuche, estaba señalando uno de los elementos, si así me permiten ustedes, uno de los elementos bien importante en la vida del verdadero creyente, y es el de una conciencia limpia. ¿De una conciencia qué? Limpia. Pareciera ser que el apóstol Pablo disfrutaba de una gran paz, tenía satisfacción, no era perfecto, pero tenía victoria sobre el pecado. El apóstol Pablo pareciera que tenía una paz extraordinaria. Pareciera que la conciencia del apóstol Pablo no gemía ni le saltaba a causa del pecado deliberado. No era perfecto, les repito, pero tenía paz. Sabía conforme a su Elohim, a su Señor, que estaba haciendo lo correcto dentro de la ley moral del Señor. O sea, esto es dentro de los mandamientos, dentro de los preceptos y principios del Señor. El apóstol Pablo sabía que la única manera de verdaderamente poder desarrollar su ministerio era teniendo una conciencia limpia, en paz. La conciencia, mis amados hermanos, viene a ser para nosotros como esa corte diaria donde tenemos que asistir, como ese juez diario al que tenemos que asistir. La conciencia nos acusa o nos exonera del pecado. Cuando alguien verdaderamente tiene sujetas sus emociones y todo su ser, su espíritu al Señor, su conciencia ciertamente le estará indicando qué está bien y qué está mal. ¿Por qué pecas? ¿Cuándo pecas? ¿Cómo pecas? Por eso la conciencia no te va a dejar tranquilo. Si tú pecas deliberadamente, tu conciencia se intranquilizará. Tu conciencia empezará a gritar: oye, mentiste, oye, robaste, oye, adulteraste, oye, codiciaste. Tu conciencia será quien como martillo estará todo el tiempo diciéndote: oye, te estás comportando indebidamente. Ahora bien, escuchen lo siguiente: la conciencia o nos hará cautivos, o seremos cautivos de una conciencia, escuche, que gime, o seremos libres de una conciencia que tiene paz y que está limpia. ¿Me estoy haciendo entender? Tendremos paz y tendremos libertad, y esa conciencia no estará gritando a causa del pecado que deliberado. Aun y cuando no conocíamos del Señor, ¿quién era quien marcaba el rumbo, o por lo menos nos hacía sentir, digámoslo así, incómodos o mal? ¿Quién? La conciencia. La conciencia. Aún sin conocer del Señor ni las Escrituras.
Aún sin conocer del Señor ni las Escrituras, los más grandes asesinos y criminales con el tiempo saben que actuaron, que hicieron mal. Sus conciencias gritan y gimen. ¿Sabe? Parece ser que fue también lo que le ocurrió a David en el Salmo 38. En el Salmo 38, David dice: Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Pareciera que el salmista, su conciencia estaba gritando, su conciencia le estaba diciendo: oye, has pecado, oye, David, has transgredido la ley. Y David dice: no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Su conciencia gemía y gritaba, y dice David: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿Sabe qué significa que sus iniquidades se han agravado sobre mi cabeza? Los pensamientos eran muy confusos. Los pensamientos de David le atormentaban. ¿A causa de qué? De su conciencia. El que peca deliberadamente está desarrollando y está alimentando una conciencia acusadora todo el tiempo. Y esa conciencia no lo va a dejar en paz. Esa conciencia va a estar retumbando con voz de trueno en la mente. Va a traer confusión. Pareciera que David no tenía paz y dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y hieden y supuran mis llagas. ¿A causa de qué? De mi locura. David no tenía un pensamiento claro. Su conciencia lo estaba atormentando. Su conciencia, escuche, su conciencia estaba que gemía. ¿Saben? Por eso lo importante de que cuando estamos frente a aquellos que no conocen del Señor es llegar ¿a dónde? A su conciencia. Y a la conciencia se llega por medio de ¿qué? De la ley de Dios, de la ley del Señor. Y escuche lo siguiente, escuche. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. ¿Sabe? Una conciencia acusadora hace que la persona se encorve. ¿Sabe qué significa encorvarse? Que se enferme, que no halle la sanidad ni en su alma ni en su parte física. Aquellos que no se han arrepentido, escuche, y sus conciencias les seguirán gritando y sus conciencias seguirán gimiendo hasta la enfermedad. Parece que David, su conciencia le estaba gimiendo de tal manera que dice: ando enlutado todo el día. O sea, todo era oscuro para David. Hasta ese momento no había tocado los senderos ni los linderos del arrepentimiento genuino, porque su conciencia le gritaba, su conciencia le estallaba día a día y le hacía sentirse que estaba debilitado y molido en gran manera. Y dice David: gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Una conciencia que gime jamás traerá paz al corazón de aquel que hace gemir esa conciencia. ¿Me estoy haciendo entender? Mis amados hermanos, ningún creyente puede decir que no tiene pecado por ser cristiano simplemente, ¿no? Luchamos todos los días. Luchamos contra nuestros hábitos pecaminosos, contra nuestros pensamientos y palabras pecaminosas, porque seguramente no son lo que deben ser siempre. Nuestro tiempo con frecuencia es desperdiciado en búsquedas frívolas y vanas. Nuestras mentes a veces quedan como estáticas en cosas vanas y pasajeras. Nuestros corazones tienden como a enfriarse por las cosas del Señor, por las cosas espirituales y santas. Podemos caer en pecados, pero esperemos que no sean los pecados vergonzosos. ¿Por qué ocurre esto así? ¿Por qué pasa esto así, pastor? ¿Por qué siendo cristiano, por qué siendo creyente peco? El apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 6, los quiero llevar, vamos identificando, vamos dándole claridad a nuestra enseñanza con respecto a lo que es una conciencia tranquila, una conciencia en paz.
No quiere decir que no se peca, pero la conciencia gime cuando se peca y no se arrepiente. La conciencia gime. ¿Me estoy haciendo entender? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí pecamos? ¿Pecamos o no? Sí. Quien dice que no tiene pecado hace al Señor mentiroso. Pero hemos sido ¿qué? ¿Qué hemos sido según el apóstol Pablo? Libres, porque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. No somos esclavos del pecado. Entonces, ¿por qué muchas veces no podemos disfrutar de una conciencia limpia? ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Hermano, el que roba, que no robe más. El que es avaro, que no sea avariento más. El que es codicioso, que no codicie más, hermano. A mí me impacta, hermano, la conciencia se puede llegar a cauterizar a causa del pecado. La conciencia la puedes endurecer a causa del pecado. Es más, la puedes amordazar si quieres, pero va a estar ahí. Va a estar ahí para gritarte: oye, no seas tacaño, avaro, codicioso, ladrón, pícaro, mentiroso, manipulador, inmoral sexual. Impresionante, la conciencia va a estar ahí. Bueno, aquí no hay ninguno de esos que la conciencia le grite así. Pero escuche, hermano, una conciencia puede cauterizarse a causa del pecado de tal manera que puede hacer que tu corazón se enfríe por las cosas espirituales. Una conciencia, escuche, puede hacer una conciencia no tranquila, puede hacer que tu corazón se endurezca frente a la palabra. Y hoy puede que la conciencia te diga: oye, no diezmaste, ofrendaste, y te sientas incómodo y pidas perdón, y al siguiente vez diezmas y ofrendas y tienes paz para con el Señor. O tal vez: oye, mentiste, ¿por qué mientes? Y pides perdón, te arrepientes y tienes paz para con el Señor. Pero lo preocupante es que tu conciencia te dice: ladrón, 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 y contigo no pasa nada. Ese no era el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: porque nuestro esplendor es este, el testificar nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de nuestro Señor Creador, y no con sabiduría humana, sino que con el favor de Él, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Todavía hay pecado, es verdad. Es nuestra naturaleza, hemos sido salvos. Sí, pero escuche, no del todo el pecado ha sido desarraigado de nuestra naturaleza. ¿O sí? No, somos pecadores, ¿por qué? Por naturaleza. ¿Cómo enfrento el pecado en mi vida para tener una conciencia tranquila como Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo? Me preguntan algunos: ¿cómo, pastor? ¿Cómo hago para enfrentar ese pecado y tener mi conciencia tranquila? Escuche, no acallada ni amordazada. Dije, ¿cómo? Tranquila. Y indagando, intentando el sustento para esta predicación, pues voy a una referencia que me sirvió como analogía para poderles explicar a ustedes ciertamente, o hacerles llegar a ustedes un mensaje correcto con respecto a enfrentar el pecado para tener una conciencia tranquila. Enfrentando el pecado para tener una conciencia tranquila, por si de pronto me preguntan el título de la predicación. En 1 Samuel, capítulo 5, está nuestra analogía. En 1 Samuel, capítulo 5, ¿qué dije? 15. En 1 Samuel, capítulo 15, está nuestra analogía. El Señor, voy rápidamente, el Señor escoge un rey en medio del pueblo. Y el rey escogido es ¿quién? Saúl. El Señor permite que el pueblo escoja un rey. ¿Sí? ¿Amén? ¿Dije bien? El Señor permite que el pueblo escoja un rey. ¿A quién escogieron? A Saúl. Bien. El Señor permite que Saúl esté allí. Muy bien. Un día
el Señor le dice a Saúl: Saúl, ve en contra de Agat. ¿Ve en contra de quién? De Agat. ¿Rey de quién? De los amalecitas. Le voy a hacer el recuento del capítulo 15. Le dice: ve, Saúl, y destruye al pueblo amalecita. Destruye a Agat. Acaba con todos, mujeres, niños, con todos sus bienes. No dejes a ni uno solo. Acábalos. Ahora bien, ustedes dirán: qué manera tan despiadada. ¿Acaso Dios no es un Dios de amor y paz que preserva la vida de los seres humanos? Escuche, era contundente la orden del Señor: acabe con Agat, acabe con los amalecitas, porque esos traen maldad y corrupción a esta tierra. Los amalecitas, escuchen, era una tribu terriblemente malvada y depravada. Los amalecitas practicaban el desollamiento a sus enemigos, a los que consideraban sus enemigos. Lo habían aprendido del imperio babilónico. Habían aprendido estas prácticas terribles de quitarle la piel a sus enemigos y ponérsela sobre ellos. Los amalecitas, cuando tomaban las mujeres embarazadas, les abrían sus vientres y las destruían, las destrozaban, sus cuerpos eran completamente destrozados. Los amalecitas practicaban la idolatría, la hechicería, la brujería. Los amalecitas tenían unos ídolos terribles, cuyos ídolos, para poder lograr ellos, según ellos, suplir los deseos de esos ídolos, era con sangre. O sea que para que hubiese sangre tenían que haber víctimas. Los amalecitas era un pueblo terriblemente depravado y feroz. Y el Señor le dice a Saúl: Saúl, ve y destruye todo, Saúl. Ve, Saúl, y destruye todo. Pues bien, Saúl derrota a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. O sea, Saúl, el Señor le da la victoria de un extremo a otro. El Señor le da la victoria para acabar con todos. Pero Saúl no obedece al Señor. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agat. Tú lo encuentras en el versículo 9 del capítulo 15. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. ¿Qué dice? Saúl no lo quiso destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. O sea que ellos vieron que había algo de valor, que había algo que valía la pena quedarse con él. Ahora bien, ¿para qué quedarse Saúl con Agat, un rey? ¿Sabe? Saúl era orgulloso. Saúl quería mostrar a Agat como un trofeo. Saúl quería mostrarle a su pueblo y decirle: mire, yo a este lo vencí. A este que era el pueblo más temible y terrible, yo lo vencí. Saúl quería mostrarle al pueblo que él y solo él tenía la potestad para saber qué era bueno y qué era malo. Y seguramente lo hizo, porque miren que tomó lo gordo y lo mejor de los ganados, ¿cierto? Y desechó lo que era vil. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, versículo 11 del capítulo 5, le dice: me pesa. 15, perdón, discúlpeme, capítulo 15, versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Quién escogió a Saúl? El pueblo. ¿Quién puso a Saúl? El Señor. No hay que confundirlo. Bueno, dice, y el Señor puso a Saúl. No, el Señor no puso a Saúl, fue el pueblo. No, Él es soberano. Y dice la palabra: y vino palabra de Jehová a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró, ¿quién? Samuel. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel clamó por Saúl. ¿Y saben por qué? Escuchen. Porque para Samuel la palabra del Señor era
sagrada. Si el Señor decía, Samuel tenía claro, el pueblo o el siervo obedecía. Igual que hoy, ¿no? Igualito a hoy. El Señor habla, está la palabra escrita, pero cada quien toma como a bien le parece. Cada quien toma y determina qué le puede servir y qué no le puede servir y hace a su manera. Y se le dice, oye, derriba ese pecado, desarraiga ese pecado y ya vamos a ver qué ocurre realmente. Escuche lo siguiente. En el versículo, bueno, ya viene Samuel exhorta a Saúl y en el versículo 21 dice la palabra, más el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Cómo se llama eso? Con lo que se queda a alguien cuando el Señor le da una orden de deshacerse. Anatema. ¿Qué significa anatema? Maldición. Oye, deshazte de eso, que eso es maldición para tu vida. No, el pueblo no hizo eso. El pueblo se quedó con el anatema, prefirió la maldición para ofrecer sacrificios. ¿A quién? Al Señor, en Gilgal. Esto se pone bueno. Esto se pone muy bueno, escuche. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuche, a pesar y de todo, ¿y sabe qué dice Samuel? Pero ¿cómo no le va a gustar al Señor que yo le traiga lo gordo? Si a Él le gustan es los sacrificios, independientemente de si se obedece o no. Parecido a lo de hoy, ¿no? Más o menos. Si a Él le gusta es que yo venga a la iglesia, independientemente que yo lleve una vida fuera de la iglesia como yo quiera. No, hermano. Él no se agrada con gente que viene a la iglesia, pero que fuera se porta como quiere. Él no se agrada en gente que intenta ofrendar o diezmar por recibir a cambio, para satisfacer sus propios deseos. Ahí no hay agrado. Él se agrada ciertamente en prestar, en que seamos obedientes. Es mejor que cualquier sacrificio, porque como pecado de adivinación es la rebelión que había hecho Saúl, se había rebelado. Escuche, cuando tú no obedeces te rebelas, punto. Ay, pero tan fuerte, es así, ese es el estándar del Señor. Obedeces, amén. No obedeces, te rebelas. Punto. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, el perseverar en sus propias cosas, obstinación, terquedad. Por cuanto tú desechaste la ¿qué? La palabra, Él también te ha desechado para que ya no seas ¿qué? Rey. Porque el Señor, escuche, destituye. ¿Por qué se es destituido? ¿Por qué? ¿Por no traer sacrificios? No, se es destituido por no obedecer a su palabra. Punto. ¿Me estoy haciendo entender? Saúl escogió, escuche, todo lo grueso, todo lo mejor, después de que el Señor le da la victoria. No escuchó la palabra del Señor. El Señor le dijo, destruya todo lo que tiene Amalek, la tribu entera. Saúl, ¿qué era lo único que tenía que hacer? Obedecer. No debería ni tomar ni rehenes ni botín. Mi amado hermano, el Señor, si algo aborrecía de ese tiempo, era a los amalecitas. Cuando tú vas por allá en Éxodo, te das cuenta que el Señor dice, yo voy a borrar a este pueblo toda su existencia, por lo malvados y lo depravados. Los amalecitas no le temían al Señor. Los amalecitas aborrecían al Señor. Por eso el Señor le dice, destruyanlo todo. Y para Saúl era tiempo de actuar como rey.
y acabar con los amalecitas. Pero la obediencia de Saúl fue parcial. Y no estamos llamados a obedecer parcialmente, obedecemos totalmente. El que sea un poco ya es pecado de rebeldía. Se obedece total. Amor, lo que mostraban estos era amor por ellos mismos. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. A todo el pueblo mató a filo de espada, pero se quedó con el resto, aún perdonándole la vida a Agag, que aborrecía a Dios de Israel. Saúl aquí sí mostró su gran poder, pero mostró su gran orgullo. Dejó vivo a Agag, tomó lo mejor de ellos, orgulloso. Tenía era que obedecer. El Señor le dice en el versículo 22, les dicen, oiga, no quiero sus sacrificios, quiero obediencia, para que ustedes se den cuenta lo serio que es cuando el Señor da una orden. Y en el versículo 32, escuche lo que dice. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. ¿Cómo dice? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Diga Samuel. Samuel, profeta y sacerdote. ¿Samuel era guerrero? No. ¿Samuel soldado? No. ¿Samuel rey? No. Y mire lo que hace Samuel. Escuche. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él. ¿Cómo vino Agag? Vino Agag alegremente. Les dijo, discúlpenme, ¿ya les pasó la chispa conmigo? Oiga, menos mal que ya les pasó la ira, porque la ira es pecado. ¿Sabían ustedes que la ira es pecado? Me imagino que Agag de pronto pudo haber citado, no quiero cometer una herejía ni ir en contra de una buena exégesis, pero me imagino que Agag le diría, oiga, hagamos las paces. Hagamos las paces, estemos todos tranquilos. Y dice Agag, ciertamente ya les pasó la amargura de la muerte. Venga, me imagino a Agag citando la palabra, airaos pero no pequéis. Sí. Ese es el espíritu del manipulador, ¿no? Entonces le dijo, oiga, ¿cómo así? ¿Ya les pasó la piedra que tenían contra mí, la chispa? No se les olvide, airaos, pero no pequéis. ¿Qué dijo Samuel? Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. ¿Y qué hizo Samuel? Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Elohim, delante del Señor en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabal de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová, el Señor, se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Qué fuerte, ¿no? Pero escuche, Samuel, como profeta del Señor, no fue puesto ahí para conciliar con quien aborrecía al Señor. No, Samuel no fue puesto ahí. Samuel tenía muy claro, no podía dejar vivo a Agag, lo corta en pedazos. Mi hermano, mire, en ese tiempo, si toman, o sea, destruyen el pueblo, matan a filo de espada mujeres, niños, hombres, toman a Agag, toman sus cosas, pero huyeron algunos de la tribu amalecita, huyeron, se fueron. Algunos quedaron vivos, porque Saúl no cumplió la tarea con diligencia. Y escuche lo que pasa cuando no se cumple la tarea con diligencia. Ahí en Primera de Samuel, ahí más adelantico, en el capítulo 30, en el versículo 1,
Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y la habían prendido. ¿Qué habían hecho? Le habían prendido por fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Los hacían esclavos y habían quemado todo. Escuche, mire la desobediencia de Saúl, lo que causó después. Algunos quedaron vivos, y esos que quedaron vivos después se ¿qué? Fortalecieron, y esos fueron los que vinieron después, escuche, vinieron después a ser esclavo al pueblo de Israel y a destruir a todo Israel. Mis amados, sin embargo David sí derrota a los amalecitas, pero esa es otra parte de la historia. Por ahora nos centramos en Saúl, los amalecitas y Agag y el profeta Samuel. Pues escuchen, mis amados hermanos, es lo mismo, permítame la analogía, que se debe de hacer con el pecado. El Señor nos dice, ¿saben qué? Desháganse de todo lo que sea pecado. Desháganse de Agag, desháganse de la malecita del pecado. No podemos tener Agag, descuartice a Agag, destroce a la malecita. Ahora bien, aunque hubo una derrota y la derrota fue única y en la cruz por nosotros, y Él nos da la victoria, pero escuche, el pecado sigue funcionando en nosotros como una Agag, como una malecita. Y tenemos que obedecer la palabra y deshacernos de los Agag, deshacernos de los amalecitas de nuestra vida, o de lo contrario, Agag del pecado se fortalecerá y creará una insurrección que después, escuche, traerá destrucción a nuestras vidas y familias. Hay que destruir el Agag, hay que destruir a la malecita, hay que destruir el pecado. Al igual que los amalecitas, no podemos ser confiados ni orgullosos, pensando que el pecado es débil, porque puede suceder que se levante, fortalezca y nos destruya. La palabra es muy clara: aquel que crea que está firme, que cuide, que no caiga. Pablo lo entendía. Por eso Pablo insistía y decía, el esplendor es el testificar nuestra conciencia. A Pablo brillaba en su conciencia porque Pablo no hacía concesiones con el pecado. Pablo se portaba verdaderamente como un Samuel, destrozaba a diario el pecado. Pablo era tentado, seguramente que sí, como lo hemos sido todos, pero estamos llamados a desarraigar y a destrozar el Agag, el amalecita de nuestras vidas. ¿Me estoy haciendo entender? Mis amados, en estos tiempos de evangelismo, lo que el Señor está buscando para su iglesia son hombres y mujeres que no hagan concesiones, que no dejen vivo nada corrupto, que no dejen vivo nada pecaminoso. El Señor añadirá a la iglesia cuando ve un puñado de hombres y mujeres que no hacen concesiones ni negociaciones con el pecado. Amén. Por eso el Señor está buscando siervos. El Señor no necesita aquí fotógrafos, no necesita ayudantes de baño, no necesitas hombres y mujeres que no hagan ¿qué? Concesiones con Agag, que no dejen vivo ninguna malecita. ¿Sabe qué significa al menos una malecita? Que no deje que su pensamiento sea tocado por cosas mínimas que lo pueden llevar a la corrupción y al pecado. Ni sus sentimientos. ¿Odias a alguien hoy? Eso opera como una malecita. Porque sabe, el odiar a alguien es homicidio. Es como un asesinato. Deshazte de esa malecita. Todavía hay avaricia en tu vida. Todavía hay codicia. Te cuesta dar, te cuesta diezmar, te cuesta ofrendar. Eso es un Agag, hermano. Te cuesta servir en la iglesia. Eso es una malecita.
Tenemos que deshacernos de eso para poder disfrutar como disfrutó Pablo de una conciencia limpia. ¿Se acuerdan de Pablo allá en el 2 de Corintios capítulo 1? Y dice el apóstol Pablo: no con sabiduría humana, sino con el favor de nuestro Elohim, nos hemos conducido en el mundo. O sea, una conducta con una conciencia limpia se había conducido él, y toda la gente lo conocía como un hombre de limpia conciencia. Mujer que hace codiciando un hombre que no es su hombre, un man casado. O el hombre que hace codiciando mujeres, por el amor de Dios, son amalecitas, te van a destruir, te van a descuartizar. No te quedes con ningún anatema en tu vida, con ningún ¿qué? Anatema. Anatema significa algo que trae ¿qué? Maldición. Jóvenes que hacen guardando en sus corazones a Aerosmith, ¿a quién más? A Aerosmith, a otro que en su momento dijo, pero ¿qué tiene de pecado la lujuria? Si lo que más disfruto es la lujuria, dijo este hombre. ¿Y cómo la disfruta? Le preguntaron a este rockero de Aerosmith o del otro, ¿cómo se llama? Hay otro, no es por molestar, pero es que hay otro de hace poco. Bueno, le dijeron, ¿y cómo la disfruta? Dijo: cuando me ponen en primera fila a las niñas más jovencitas. Así dijo. Miren, consulten ahí los rockeros, mis hermanos. Por eso, jovencitos, jovencitas, no admitan a malecitas, cosas pequeñas. No admitan mucho menos un agat, algo grande, donde usted dice: bueno, me voy a hacer rico. Eso es un agat. No, destruya eso, hermano. Acabe con eso. El Señor le dice: ¿sabe qué? Destruya eso. No, pues Señor, es que pues si yo a través de mi avaricia y de mi codicia, eso es agat, destrúyalo. La falta de servicio es una malecita, hermano. El pecado debemos tratarlo como trató Samuel a Agat. ¿Qué hizo Samuel? Se lo repito. Le repito qué hizo Samuel. Dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel lo cortó en pedazos. ¿Qué deja sin hijos a las familias? Los Agat, los amalecitas, el pecado. Mire, papás, ustedes guardan Agats, guardan amalecitas, se van a quedar sin hijos. ¿Lo tiene claro? Guardan un Agat, guarden una malecita, se van a quedar sin hijos. Así es el pecado. Si usted como papá tolera el pecado, tolera el anatema, tolera la maldición, si usted como papá tolera Agat, tolera la malecita, te vas a quedar sin hijos. ¿Me estoy haciendo entender? Sonríe, hermano, que el Señor les ama poderosamente. Por eso permite que haya una predicación como esta. Hermano, hagan morir toda fornicación. Hagan morir, hermano, toda fornicación. Hagan morir toda inmundicia. Destruyan toda inmundicia, toda idolatría. ¿Por quién tienes idolatría hoy? Eso es una Agat, hermano. Eso es una malecita. ¿Sabe? Una malecita es el desorden. Te va a destruir. Una malecita, una Agat es el desorden. Una malecita, una Agat es la falta de integridad, te va a destruir. Eso es pecado. Y mientras tengas eso ahí, tu conciencia gritará, gemirá, desordenado. El desorden es una malecita en la vida de un ser humano, de una Agat. Destruye el desorden. La inmoralidad sexual es una Agat. Razón tiene el apóstol Pablo en otra de sus cartas. Muy juiciosamente el apóstol Pablo lo explica y lo expone de una manera bien especial. Dice el apóstol: haced morir. Colosenses capítulo 3. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Hagan feliz, concilien, negocien, hagan feliz lo terrenal en ustedes. Negocien con fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. ¿Negocien con eso? No,
el apóstol Pablo está diciendo: saque su espada y corte en pedazos todo lo terrenal, saque su espada y deshágase, escuche, de toda fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, que es idolatría, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Y cómo los llama? Hijos de desobediencia. Así le dijo a Saúl: has desobedecido. Y la ira del Señor fue sobre Saúl. ¿Qué esperan, hermanos? ¿Todavía en fornicación, en adulterio, inmoralidad sexual? ¿Todavía siendo avaro, codicioso, tacaño? ¿Todavía, hermano, con falta de servicio? Por el amor de Dios, hermanos. El apóstol Pablo dice: hagan morir. Dice: mátenlo, maten, destrocen. No tengan piedad de lo terrenal. Desháganse. Pasen la espada, destrocen, descuarticen toda fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, toda avaricia, destrócenla, pásenla como espada. Mi hermano, es a diario que se tiene que dar esta lucha y esta pelea. No tenga contemplación, hermano, no contemple, no negocie con el pecado, no negocie. No negocie con el adulterio, la inmoralidad sexual, con la avaricia. No negocie con la mentira y la falta de integridad. Deshágase de ellos, desarráiguelos. No se quede con un poco. Y de ese poco venga y lo traiga aquí a la iglesia, creyendo que eso el Señor se lo va a valer. Eso es como trapos de inmundicia. Sus sacrificios son de lo peor y no los quiero, dice el Señor en Malaquías. No quiero sus sacrificios. No quiero su asistencia en la iglesia si se han de portar haciendo concesiones y negociaciones. Ni vengan. Maten, dice el Señor, dice el apóstol Pablo. Hagan morir, maten. No tengan concesiones. Hagan morir las obras del cuerpo. Ahora bien, ¿quién hace eso? Uno que verdaderamente vive en el Espíritu. Uno que verdaderamente estudia la palabra. Uno que verdaderamente es consagrado y piadoso. Uno que no hace concesiones. Uno que tiene en primer lugar, escucha a su Señor. Uno que tiene en primer lugar y sabe que congregarse, sabe que estudiar, sabe que llevar una vida de compromiso espiritual es lo fundamental para él. No hagan concesiones. Ejecute al pecado. Dé la batalla. Hagan morir eso, hermano. Dice la palabra: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de obediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Quién nos dio la victoria? Jesús. ¿Dónde? En la cruz. Pero escuche, el amalecita quiere revivir. No deje que la amalecita reviva. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Voy bien con mi analogía? Lo que es una conciencia limpia, lo que es derrotar al pecado, lo que es lograr la victoria en la batalla sobre el pecado y tener una conciencia limpia. ¿Vamos bien? Muy bien, sigamos. Entonces, las obras de la carne, las obras malas, háganlas morir, mortifiquen el pecado. Mortifiquen el pecado. Como dice una versión, todo el tiempo estén estorbando el pecado. El verdadero creyente no consiente a Gad como lo hizo Saúl. No. Ay, pastor, pero ¿qué tiene de malo? No consienta. Mire, cuando alguien dice ¿qué tiene de malo? Escuche, es porque está consintiendo. ¿Me hago entender? Jóvenes, como quien dice Marilyn Manson, ¿pero qué tiene de malo? ¿A quién está consintiendo? El pecado. ¿Sabe qué trae Marilyn Manson consigo? Inmoralidad, depravación. Pero según algunos tiene mucho level para tocar la música. O sea, nuestra sociedad de hoy es una sociedad corrompida, que ha rediseñado la ley moral de Dios y han querido poner los estándares conforme a ellos.
Entonces ya los estándares humanos son los que fijan qué es bueno y qué es malo. Y entonces la gente dice, pues no importa, desde que toque bien, a mí no me importa lo que él haga. No, es todo. Una persona que se ha mandado operar de una de sus costillas para tener sexo oral él mismo. Una persona que sacrifica animales en las tarimas, una persona que se masturba en las tarimas, una persona que muestra toda su depravación. ¿Cómo no le va a importar a usted? ¿Cómo es posible que usted se congracie con eso? Diciendo, pero es que es un gran maestro de la guitarra. No, es un depravado enviado del diablo, de Satanás, para robar, para matar, para destruir, para destrozar toda obra del Señor. No haga concesiones, hermano. Apártese. Apártense. El verdadero creyente no consiente, escuche, ni al Agat, ni a los que consienten Agats. ¿Me hago entender? No, pero es que es mi primo en séptimo grado. Y pues no importa, pues él sí tiene sus defecticos. Es pedófilo nomás, pastor, es solo pedófilo. Pero como es mi primo en séptimo grado. Ay, pastor, ¿para abandonarlo, pobrecito? No, usted no tiene por qué estar sentado a la mesa con uno que sienta también a Agat. ¿Lo tiene claro? ¿Sí? A la malecita. No, hermano, pues con su amalecita, con forro y todo, con su Agat, con forro y todo, pero a mí no me toque. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es anatema. ¿Cómo se llama eso? Anatema. Eso es maldición. Eso trae maldición para tu vida. Por eso a las mujeres se les dice, jovencita soltera, levante la mano. No con un impío. No se unan en yugo desigual con una persona no creyente, porque van a sufrir lo que no está escrito. Porque ellos vienen con sus Agats, con sus amalecitas. Nunca los van a convertir, olvídelo. Olvídelo, hermano. Hermana, olvídelo. Nunca vas a convertir uno que ama a Agat. Uno que ama la malecita, jamás. Hombres solteros, ¿cuántos solteros hay? Levante la mano. Muy bien. ¿Uno? No, no sabía. Oye, no me has invitado. Oye, no me has invitado a tu boda. ¿Cuántos solteros hay? ¿Te volviste a casar, hermano? Ah, no sabía. Ah, mira vos. Escuche, no, hermano, no consienta ninguna que tenga su amalecita o su Agat. No, hermano. No, hermano. Porque esa puede inclusive estar en la iglesia. Viene y presenta sacrificios, ¿no? Ay, hermano. Mire, hemos vivido tanto, hermano. Viene y se presenta sacrificio. Escuche. ¿Y cuál es su gran sacrificio? Viene a la iglesia, se presenta como muy puritana, muy, ¿no? Pero tiene su Agat, tiene su amalecita. ¿Sabe qué significa eso? Viene y se presenta en la iglesia. Escuche lo que le voy a decir. Viene y se presenta, pero viene a que la vean hacer sacrificio. Pero su corazón es de desobediencia porque tiene su Agat, su amalecita. Y eso te va a arrastrar, hermano. Eso te va a arrancar. Eso te va a hacer salir corriendo, hermano. Le pasó a Sansón con Dalila. No, mis amados. No pueden hacer de su Agat su mascota. ¿Cuántos tienen mascota? ¿Todos tenemos mascota? No, todos no. Bueno, algunos. No mire a su marido, él es su esposo, no su mascota. Tenga cuidado. Digo, ¿cuántos tienen mascota? Y voltea a mirar el marido. ¿Cuántos tienen mascota? ¿Sí? ¿Cierto? Uno a las mascoticas las consiente, ¿o no? En mi casa son un tanto, no mucho, pero son algo consentidas nuestras mascotas, ¿no? Imagínese usted consintiendo a Agat como quien consiente una mascota. Hola, Agatcito. Hola, amalecitita. Hola, mi amalecita. Así muchos consienten el pecado. Y lo consienten de tal manera, hermano, que con el tiempo el amalecita y el Agat los destruye. ¿Qué significa tenerlo como mascota? Mire, hermano, a los manes, no vean videos o cosas que despierten lujuria y bajas pasiones. Eso es tener a Agat como mascota. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted conoce su propia concupiscencia, ¿cuántos saben que cada uno conoce sus pasiones?
¿qué hace mirando mujeres semidesnudas? ¿Qué hace viendo películas o escenas eróticas? Por favor, hermano, no lo tenga como mascota. No lo haga su mascota. Hagan como el Señor instruyó a su pueblo. Hagamos como el Señor nos ha instruido con los amalecitas. Destrocemos, desarraiguemos todo amalecita, hermano. El Señor siempre fue drástico con todo lo que tiene que ver con el pecado, hermano. Pablo, ahí lo vimos en Colosenses, dijo, hagan morir, maten. Usted va a tener que batallar, hermano, y vencer los Agat, vencer los amalecitas. No puede ser pasivo. No se le puede dejar esto al Señor. Usted tiene que hacerlo continuo todas las veces. Mire, la palabra dice, haced, ¿cómo dice? Colosenses, estoy leyendo Colosenses 3, muy bien, 5. Dice, haced, es un verbo. Y el verbo es continuo. Y es una acción. O sea, todo el tiempo, hermano. Pablo no está llamando a ninguna mutilación física ni a ninguna flagelación física. Pablo se está refiriendo a la condición humana de pecado que esclaviza, mis amados. Esclaviza. O no me digan que así no fue la antigua manera de vivir nuestra. Éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. El amalecita, Agat, esclaviza, hermano. Lo que se gana del pecado es muerte, hermano. Así está escrito. Todo lo que tenga que ver, hermano, escuche, con el pecado trae muerte. Todo lo que tenga que ver con el pecado trae unas consecuencias horrendas, hermano. Que el solo hecho de medio pensar, dijo Charles Spurgeon, se me hela la sangre. ¿Cuál puede ser el resultado de uno que peca y consiente su Agat? Y el apóstol Pablo lo enseña siempre. Hagan morir las obras de la carne y vivirán. Si viven conforme a las obras de la carne, morirán. Pero si hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vives por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sabe qué hace el Espíritu? El Espíritu es como la espada de Samuel. ¿Qué hizo la espada de Samuel? ¿En pedazos a quién? Agat. Para eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida del creyente debe operar como una espada que destroza Agat, que destroza el pecado, que destroza la malecita. Así es, debe ser así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderos hijos de Dios. Hermano, demos la pelea. Como verdaderos creyentes no consintamos a Agat como lo hizo Saúl. De Agat no se puede hacer, como ya les repetí, una mascota. El Señor es drástico con todo esto, mis amados. Muy drástico. Ahora bien, quisiera tocar rápidamente, tengo varios, pero voy a citar solamente 3. Son varios, pero déjeme citarle 3 o 4 medios o métodos prácticos por medio de los cuales podemos eliminar, podemos deshacernos de Agat, ya en el contexto del pecado, para tener una conciencia tranquila, limpia. Lo que les quiero explicar o lo que les quiero enseñar con respecto a los medios prácticos para deshacerse de Agat no son cosas cismáticas, pragmáticas o de pronto supersticiosas, ¿no? Como se enseñó en el tiempo católico, que era a través de ritos, velas, ¿no? O cosas de estas, no. John Owen enseñó en su libro, John Owen, un puritano de 1656, escribió un libro que les voy a recomendar a ustedes y a los que me escuchan. Se llama La mortificación del pecado, en español está. Fue escrito en 1600, fue un nombre de 1656. Es un libro en el que te demoras una hora y media leyéndolo, y se llama La mortificación del pecado. Y John Owen dice, la manera de mortificar el pecado erróneamente será como portarse con un penitente
como se porta un penitente haciendo votos, ayunos. El pecado no puede ser eliminado por medio de prácticas dogmáticas ni cismáticas o supersticiosas como el celibato, los confesionarios, los rosarios o las Aves Marías. Esos son medios externos. Los medios prácticos por los cuales podemos eliminar a Gad vienen del Espíritu. ¿De dónde vienen? Del Espíritu. Vienen de adentro, no son de afuera hacia adentro, vienen de adentro. El apóstol Pablo en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, ¿por el qué? Por el Espíritu, hacéis morir. O sea, el Espíritu, como vuelvo y le repito, es como la espada, hermano. Las obras de la carne viviréis. O sea que la manera de deshacerse de Agag, de deshacerse de la malecita es por medio del Ruach HaKodesh. Y tenemos que mortificar ese pecado. Nuestra vida depende de eso, mis amados. No lo dejemos de hacer ni por un solo día, ni por un solo instante. No deje que avance Agag, no deje que avance la malecita, o destruirá su casa, su esposa, sus hijos, su matrimonio. No deje que eso ocurra, hermano. El apóstol Pablo habló de una buena conciencia. Eso evidenciaba en el apóstol Pablo que él, escuche, dice, nuestra conciencia. Esplendor de conciencia evidenciaba que el apóstol Pablo no había hecho concesiones con Agag, ni con el amalecita, o sea, con el pecado. Tenía una conciencia, escuche, que lo exoneraba de toda culpa. Mientras que, como ya les expliqué, una conciencia que gime es porque está cargada de culpa, porque no ha muerto al pecado. No intente acallar, hermano, esa culpa. Escuche su conciencia. No se porte como un impostor, como un hipócrita fariseo. Mate el pecado, o el pecado lo matará a usted. Mate el pecado, o el pecado matará su paz y su gozo. Se ha disciplinado, hermano. Primera de Corintios capítulo 9, 27. El apóstol Pablo habla y nos da, perdónenme que me tenga que desviar un poco, pero cuando le hablo de que sea ordenado, sea disciplinado en esta práctica de deshacerse de Agag, tengo que hablarle de disciplina. En 1 Corintios 9, 27 dice la palabra, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Y el 25 dice, escuche, todo aquel que lucha, de todo se ¿qué? Se abstiene. Todo aquel que ¿qué? Que lucha. Pablo, su vida cotidiana era de lucha. Fue un hombre que golpeaba, escuche, se golpeaba. No era que se le flagelara el cuerpo, no, golpeaba todo el tiempo. ¿Sabe? Intentando deshacerse de Agag. Porque lo que más anhelaba Pablo era tener una buena conciencia que lo llevó a ser honrado, a ser un hombre de gracia, de revelaciones, que gozó, que obtuvo privilegios, que fue consolado en todo esto más que cualquier otro. Pablo. ¿Por qué creemos que estamos exentos de hacer lo mismo? Estamos llamados a hacer lo mismo que Pablo. Si usted quiere matar el pecado en su vida y tener una conciencia tranquila, lo primero que debe de hacer es absténgase de los deseos carnales. ¿Absténgase de qué? ¿De los deseos qué? De la carne. Absténgase de los deseos carnales. Santiago lo describe de una manera particular y especial en el capítulo 1, en el versículo 14. Dice Santiago con tanta claridad, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Absténgase de esos deseos. No diga que es tentado de parte de Dios, porque el Señor no tienta a nadie a hacer el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Deshágase, por favor, absténgase de deseos carnales. Cada uno es tentado cuando es arrastrado por su propia concupiscencia. Se lo decía ahora que hace viendo videos que no tiene que ver, o escuchando música que no tiene que ver. No se dejen dominar, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, dice no se dejen dominar, abandonen esos deseos.
Maten esos deseos de su corazón, no los entretengan. Escuchen, no es un tema de terapia, solo déjenlos, sáquenlos de su vida. No hay punto alguno para durante años obtener la fórmula, sencillamente déjelos, abandónelos. ¿Me hice entender? No es con terapia. ¿Y usted cuándo va a dejar de fornicar? No, pues pastor, estoy esperando un tiempo. No, sáquelo ya. ¿Cuándo va a dejar de adulterar? No, pastor, voy a esperar un tiempito. ¿Cuándo va a dejar de fumar? ¿Cómo le parece que no me fumo sino 2 ahora? No, eso no es ni a 1 ni a 2. Mátelos, sáquelos. Abandónelos. No provea para su carne, no alimente su carne, dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, no provean para su carne, no alimenten el pecado. Hermano, si usted lucha contra la glotonería, ¿qué hace, hermano, en Burger King? Si usted lucha contra la glotonería, ¿qué hace a diario en McDonald's? Si usted lucha contra la glotonería, ¿qué hace justo, pastores? Qué coincidencia. Llego a la panadería y justo sacan el pan fresquito, pero es que todos los días va a las 6 de la mañana. Pues es normal, ¿no? Que saquen el pan fresquito. Si usted lucha contra eso, si usted es mentiroso, deshonesto, ¿qué hace alimentando la posibilidad de tener algo fácil? ¿Me estoy haciendo entender? No, hermano, por favor, abandone eso, no provea. Si lucha contra el mal deseo sexual, ¿qué hace consintiendo, vuelvo y le repito, imágenes o conversaciones? El segundo aspecto es, sea siempre o procure siempre ser semejante a Cristo. Enfoque su corazón a Él, que Él sea el propósito de su adoración. Adopte las características de Él, manso, humilde, sencillo, limpio, puro. Mire, hermano, escuche lo que le dice. Usted se convierte en lo que usted adora. ¿Me hice entender? ¿Sí? ¿Quiere una ilustración? Aquí hay algunos que son, ¿cómo se llama? Seguidores de algún equipo de fútbol, ¿sí o no? Algunos. No va a mencionar nombres para no irnos a la salida a vernos. No. Pero algunos son hinchas de su equipo de fútbol y son tan hinchas de su equipo de fútbol que tienen, algunos compran la camiseta, ¿cierto? Se compran su camiseta de su equipo de fútbol, algunos la tienen, hasta con el nombre de su ídolo, algunos le colocan ahí Johan Cruyff, otros les colocan, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, Ruud Gullit. Perdón, es que ustedes no han visto buen fútbol, qué pena. Entonces, escuchen lo que les quiero decir. Entonces, ustedes escuchan ahí, ponen la camiseta de tal equipo y le colocan aquí Pandolfi, o le colocan Miguel Ángel Converti, o Alejandro Brand. Bueno, los que vieron fútbol saben a qué me estoy refiriendo, buen fútbol. Entonces, se compran su camiseta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren, en eso sienten gusto. Ahora, cuando uno ve un deportista, de verdad deportista, escuche, ¿usted ve ese deportista así de panzón? ¿Sí? ¿Los ve? Panzones. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice que le gusta el deporte o hace fútbol y lo ve uno con una cintura 204, estómago así. Pero cuando usted dice ser deportista, usted mantiene su silueta de deporte o no, ¿cierto? ¿Qué le quiero decir? Usted es lo que usted sigue. Usted está así, 204, usted sigue la glotonería. Pastor, es que es un tema de tiroides. No, es de bocoides, dijo mi esposa. Usted es lo que usted sigue, hermano. ¿Usted es perezoso? Si usted es perezoso, a usted se le nota. Usted es mentiroso y desordenado, se le nota. Usted es lo que usted sigue. Eso se convierte como en su ídolo, hermano. Nos convertimos conforme a quien seguimos. Y si tú sigues a Jesús, te convertirás conforme a Él. Y el Espíritu Santo será la espada para que tú derrotes a los amalecitas y destruyes a Gad. El tercer aspecto es medite en la palabra del Señor. Se lo dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Le dijo que de día y de noche estuviese la palabra en él. Y cuando la palabra, escuche, te domina, cuando la palabra te inunda, usted tiene un enfoque claro de quién es Jesús.
Usted empieza a aborrecer lo que Él aborrece. Usted no hará provisión para sus deseos de la carne, se abstendrá y matará el pecado. Y el cuarto aspecto es tiempo de oración. ¿Tiempo de qué? De oración. Señor, deténme de pecar, dijo el salmista. En la oración tú hallas gracia en medio de la batalla contra el pecado, dijo el autor a los Hebreos en el capítulo 4. Ahora bien, todo esto que les acabo de mencionar, pues aquí pasaríamos más tiempo mencionándoles muchas más, pero pues ya estamos sobre el tiempo. Pero déjeme decirle, hermano, que todo lo anterior se desarrolla es verdaderamente teniendo disciplina y dominio propio en nuestras vidas. ¿Quieres un galardón? ¿Quieres una corona? ¿Quieres ser un verdadero ganador? Tienes que portarte como un verdadero atleta. Tu vida tiene que estar bajo el control de la palabra y del Señor. Amén. Tiene que ser así. Pablo tenía una conciencia limpia porque tenía dominio propio, había controlado su cuerpo, tenía una disciplina personal, y tú lo ves ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, dice que Pablo decía, hay que tener disciplina. Ahora, él pone tanto el querer como el hacer, dice el apóstol, pero escuche, no basta con el querer, tenemos que hacer, y el poder del Espíritu es el que hace que nosotros podamos llevar a cabo. Mire, hermano, los amalecitas y Agag no se irán de su vida solamente con asistir el domingo a la iglesia. Los amalecitas y Agag no se irán en medio de la quietud y de la pasividad de esa banca. Tienes que ser agresivo, hermano. ¿Agresivo cómo? Agresivo en abstenerse de deseos carnales. Agresivos queriendo ser semejante a Cristo. Tienes que ser agresivo, avanzar en la meditación y en el estudio de la palabra. Agresivo orando, o sea, no es maldiciendo, no, agresivo orando es dedicando tiempos de oración. Si orabas 1 hora, 2, si oras media hora, no sé, pero ve, hermano, ve en oración. Con eso no encubres el pecado y te portas como un hipócrita. No basta con tener conocimiento de que tú pecas, hermano, o de que yo peco. Eso no tiene sentido. Hay que hacer. Limpiémonos de toda contaminación, mis amados. Estemos vigilantes todo el tiempo porque la carne es engañosa, mis hermanos. En 2 de Corintios, termino acá, capítulo 7, versículo 1, dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de ruaj, perfeccionando la purificación en el temor de Elohim. Déjeme leerle esta versión, por favor. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo lo enseña en esta versión de esta manera. Dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. La verdad es que a cualquier momento, mis amados hermanos, el Agag o la amalecita querrá regresar, y seguramente con un poder más infernal. Pero, mis amados, estemos listos para atacar ese Agag, para atacar esos amalecitas. No establezcamos puntos o pactos de paz. No hagamos pactos de paz con el amalecita, con el pecado, con el Agag, con la maldición. No seamos ignorantes de las maquinaciones de Agag, del pecado. No nos portemos como ignorantes y utilicemos las armas en el Espíritu. Amén. Amén. Tú no matas a Agag, tú no matas el pecado cuando lo reprimes. Me explico rápido. El que era alcohólico, yo ya no tomo, ya no bebo. Perfecto. Pero sabe, clasificó el pecado y ahora es el más grande de los maledicientes, o el más grande de los inmorales sexuales. ¿Qué hizo? Está tapando ¿qué? La boca ¿qué? A la conciencia. Ya no consumo alcohol, pero soy malediciente. Ya no consumo alcohol, pero odio. Ya no consumo alcohol, pero aborrezco. Hermano, ahí no ha hecho nada. Ahí lo único que ha hecho es acallar la conciencia y con otro tipo de conductas seguir siendo esclavo de Agag, de los amalecitas. Que el Señor nos ayude, mis amados, en este tiempo, para que llegado el día podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, porque nuestro esplendor es este.
el testificar de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con el favor del Señor, nos hemos conducido en el mundo y mucho más en medio de ustedes. En esta versión dice la palabra: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia del Señor. Lo nuestro no es psicología, lo nuestro no es autoestima, que es lo que lamento que se predica hoy en las iglesias. Se perdió de verdad la esencia de predicar lo que es acabar con el pecado. Hoy se dice que más bien es algo que cuando tú le hablas a alguien de pecado estás hiriendo su autoestima. Cuando tú le hablas a alguien de pecado y lo confrontas, lo estás etiquetando para ir al infierno, y resulta que no es eso, hermano. Le estás haciendo un favor. ¿Cuál favor? El que la malecita, el que la Gad no lo destruya, ni a él ni a su familia. Pero en las iglesias parece que la tolerancia al pecado ha permeado y algunos han intentado redefinir la ley moral y los principios que están en la palabra. Por eso hoy se muestran mimos, payasos, se estimula la autoestima, el ego. Todo esto es una porquería, todo esto es asqueroso para el Señor.